Ahora vamos a hablar de diarrea crónica, continuando con el módulo de intestino. Soy el doctor Arnold Vega Valdés, soy gastroenterólogo clínico. Puntos a tratar: la definición, epidemiología, la etiología y patogenia, la clasificación y su abordaje diagnóstico y el tratamiento. Hay que saber que tenemos el Consenso Mexicano de Gastroenterología y las guías británicas, así como algunas otras guías norteamericanas donde nos van a definir esta diarrea. Hay que considerar que diarrea es aquel Bristol 5, 6 o 7 de más de 4 semanas de evolución. Y pues es importante que diarrea se define objetivamente como la evacuación de un peso o un volumen mayor a 200 gramos o 200 mililitros en 24 horas. Como les comento, es un Bristol 5, 6 o 7, mejor definido por la consistencia. Y esto es gracias a la escala de Bristol. La frecuencia son más de 3 deposiciones al día y se va a extender más allá de 4 semanas. También tenemos que esta diarrea crónica es la alteración persistente, como les comento, relacionada con la escala de Bristol, más de 3 evacuaciones en 24 horas, más de 4 semanas. Y la prevalencia es del 3 al 5% en la población adulta, con un diagnóstico diferencial sumamente amplio. La prevalencia en Estados Unidos es del 6.6% y hay muchos factores de riesgo, como ahorita vamos a ver. Aquí tenemos una tablita donde nos dice los riesgos asociados a la diarrea crónica en población de Estados Unidos, de acuerdo a un estudio que se hizo en el 2009 y 2010. Se observa que el sexo femenino tiene un mayor impacto, tiene más frecuencia que sean las diarreas crónicas en mujeres, pacientes con índice de masa corporal elevado, así como entre más envejezca la población, más riesgo tiene de presentar esto. Esto se da sobre todo en poblaciones no hispánicas, blancas, en personas que tengan un estado de tal vez ansiedad, depresión y con un alto contenido en carbohidratos. Estos son los factores de riesgo. Las veces que aumenta el riesgo, esos condicionantes. Es una causa frecuente de valoración por gastroenterología, pero no únicamente por gastro, sino también por medicina general. A ustedes les va a tocar muchos pacientes que lleguen por diarrea crónica. Más o menos la prevalencia en poblaciones occidentales, en pacientes geriátricos, es del 7 al 14%, y en adultos, como les mostré previamente, es del 4 al 5%. Tenemos un mapa donde se comenta, según la epidemiología, México es un país que tiene de 3 a 5% de riesgo. Y pues bueno, tenemos múltiples causas. Todas estas vamos a mencionar un poquito de cada una, pero para saber a qué significa estas dos tablas, esta comparación, es que tenemos causas comunes como es el síndrome de intestino irritable, predominio diarrea, la diarrea asociada a ácidos biliares, y vean que en tercer lugar viene diarrea crónica asociada a la dieta. Y esto va a incluir algo que se llaman FODMAPs, edulzantes, sí, edulzantes artificiales, cafeína, el exceso de alcohol, neoplasias, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, uso de medicamentos y algunos otros tipos de diarrea. Y las causas infrecuentes como sobrecrecimiento bacteriano, isquemia mesentérica, tumoraciones, pancreatitis crónica, etc. Entonces vamos a, obviamente, son las más frecuentes según esta bibliografía. Los factores de riesgo, pues tenemos antecedentes heredofamiliares como las neoplasias, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad celíaca, cirugías previas, ahí me equivoqué, como resección extensa de ileón o colon. Las cirugías son muy importantes porque, como ahorita vamos a mencionar, hay algunas cirugías que nos llevan con más riesgo a desarrollar diarrea crónica. Antecedentes de enfermedad pancreática, enfermedades sistémicas como el hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, diabetes, esclerosis sistémica, enfermedades de las glándulas suprarrenales, el consumo de alcohol, la dieta, medicamentos, viajes recientes y antibióticos y otros medicamentos. Entonces tenemos que hay mecanismos fisiológicos que van a mantener un balance entre secreción y absorción del contenido luminal. Entonces aquí es cuando va a haber múltiples alteraciones que lleven a que el paciente desarrolle diarrea. No vamos a ver mucho de fisiología, realmente nos vamos a brincar a la parte de patología.
puede dividirse de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico en acuosa, y dentro de las diarreas acuosas van a ser la secretora y osmótica, y diarreas grasas, que van a ser los síndromes de mala absorción y mala digestión, y la diarrea inflamatoria. Ahora tenemos que, en cuanto a diarrea crónica, las diarreas acuosas como la diarrea osmótica y secretora pueden ser ocasionadas, la osmótica, por laxantes o mala absorción de carbohidratos, y las diarreas secretoras pueden ser secundarias a toxinas bacterianas, enfermedad celíaca, etcétera, etcétera. Como todos los que se observan aquí, vasculitis, alteraciones relacionadas a y diarreas clínicas. Entonces, si ustedes observan, tenemos múltiples etiologías de diarrea crónica. Podemos clasificarlas en acuosa, secretora y, también importante, inflamatoria. La diarrea inflamatoria, como les comentaba en el tema de diarrea aguda, es sumamente importante porque estas enfermedades normalmente sí trascienden en la mortalidad del paciente. Y aquí tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, algunas enfermedades infecciosas que son sumamente graves, diarrea inflamatoria secundaria a radiación, neoplasias son las más frecuentes, y las diarreas grasosas, diarreas tipo esteatorrea, que son los síndromes de mala absorción, como enfermedades directamente que afectan a la mucosa, como la enfermedad celíaca y la enfermedad de Whipple, el síndrome de intestino corto, el sobrecrecimiento bacteriano, isquemia mesentérica, y los síndromes de mala digestión, como la insuficiencia pancreática exocrina o la mala absorción de ácidos biliares. Entonces tenemos múltiples tipos de diarrea, múltiples etiologías que es importante sospechar. Como les comento, no hay que aprendernos todas, sino que las más comunes, porque es de abordaje difícil. Tenemos que la diarrea acuosa u osmótica se da por sustancias mal absorbidas que van a generar un efecto osmótico en la luz. Tenemos esta imagen con la cual nos explica muy bien algún alimento, alguna situación, algún contenido nos va a llevar a que haya por ósmosis agua hacia intraluminal. Entonces, el aumento, las heces van a ser de un volumen inconsiderable. La respuesta al ayuno, en general estas diarreas mejoran. La osmolaridad de las evacuaciones va a ser normal, y la brecha aniónica va a ser mayor o igual a 100 miliosmoles por kilogramo. Las causas de diarrea osmótica suelen ser secundarias a la ingestión de carbohidratos o alcoholes mal absorbidos o pobremente absorbidos, como la lactosa, fructosa, manitol, sorbitol, lactulosa. Incluso la lactulosa es un medicamento, precisamente al no absorberse bien causa diarrea, es un laxante. Entonces, esto se puede utilizar como laxantes. Y tenemos también ingestión de iones pobremente absorbidos, como el magnesio, el fosfato y el sulfato. Esta es la diarrea acuosa, que forma parte de, siendo la diarrea osmótica. Tenemos la otro tipo de diarrea acuosa, que no es la osmótica, sino la secretora, donde la brecha osmótica fecal es baja. Y tenemos que en estos pacientes el volumen de heces es muy abundante, la respuesta al ayuno no le interesa esta diarrea, continúa, la osmolaridad de las evacuaciones es normal, y la brecha aniónica es menor a 100 miliosmoles por kilogramo. Y aquí pues hay alteraciones en cuanto a sustancias que produzca que haya una secreción importante. Como les comentaba, en diarrea aguda, y de cólera o en que pueden ocasionar diarreas secretoras. Aquí tenemos algunos ejemplos: la infección, cólera, E. coli, algunas otras especies como Clostridium o Campylobacter, la reducción del área de superficie de la mucosa, como las resecciones intestinales o enfermedades propiamente de la mucosa, presencia de transportadores de iones, como estos que observan aquí, que la verdad son sumamente raros. Procesos inflamatorios como la enfermedad de Crohn o colitis microscópica también pueden causar diarrea secretora. Disregulaciones como diabetes o diarrea post-vagotomía o los tumores membranosas. Entonces, ¿cuál es lo más común? Probablemente las alteraciones secundarias a infección y las reducciones del área de mucosa, que pueden ocasionar una diarrea secretora. Tenemos ahora las infecciones, que pueden causar diarrea crónica por secreción de enterotoxinas, invasión de la mucosa, adhesión de enterocitos y producción de citotoxinas que destruyen a estos enterocitos. Y son todos estos
microorganismos que pueden ocasionar diarrea crónica. Como les comento, no nos vamos a meter mucho. Tenemos que en fisiología, perdón, la reducción de la superficie de la mucosa, la capacidad de reserva para compensar la presión en la ingesta diaria y anomalías menores va a ser limitada y la función de absorción está especializada, no se puede compensar. Entonces aquí tenemos las cirugías como las resecciones. Las resecciones pueden afectar la absorción de ácidos biliares, que es un tipo frecuente de diarreas. Tenemos aquí los sitios donde se puede alterar la reducción o la absorción. Esto, como les contaba, no es tan frecuente de las diarreas donde haya alteraciones en la absorción de iones. Y bueno, esto es importante. ¿Qué hay en cuanto a la inflamación? El sistema inmunitario en el intestino modula la absorción de electrolitos mediante la liberación de citocinas y mediante efectos sobre el sistema nervioso entérico. ¿Qué hay en cuanto a desregulación? La función anormal del sistema nervioso entérico puede alterar la dinámica de la absorción intestinal de fluidos, electrolitos y la motilidad. Por lo cual, pacientes que han sido expuestos a vagotomía, simpatectomía o neurolisis del plexo celíaco o neuropatía diabética pueden tener este tipo de problemas. Ahora, en cuanto a etiología, tenemos algunas entidades clínicas específicas. Tenemos este estudio que se realizó en el 2019 sobre los efectos de algunos medicamentos sobre Clostridium difficile y cómo aumentaba el riesgo de esta infección tras el inicio o el uso de algunos medicamentos. Si observamos, tenemos que clindamicina, aztreonamia y amoxicilina aumentan el riesgo de manera importante de la infección por esta superbacteria, y esto va a inducir a disbiosis. El uso de antibióticos de manera indiscriminada lleva a la disbiosis, y esta disbiosis puede llevar a que precisamente Clostridium difficile aproveche y aumente tantas veces, como dice aquí, el riesgo de que colonice al paciente. También tenemos algunos medicamentos que pueden llevar a algo que se llama colitis microscópica, cualquiera de sus dos variantes, linfocítica y colagenosa, y con mayor riesgo tenemos a los AINE, inhibidores de la bomba de protones, o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Sobre todo si estos medicamentos se utilizan de manera crónica, más de 12 meses, los inhibidores de la bomba, y puede pues incrementar de manera importante el riesgo de estas enfermedades, colitis linfocítica, colagenosa, que son causas de diarrea crónica, sobre todo en el paciente geriátrico. También tenemos a los inhibidores de angiotensina, sobre todo los ARA2. La asociación más grande se ha encontrado con el olmesartán. No hay que olvidar también el telmisartán, el irbesartán, valsartán, losartán y eprosartán. Entonces, los inhibidores de la angiotensina, o en este caso los ARA2, también son una causa de diarrea crónica. No es tan frecuente, pero siempre hay que considerar en el interrogatorio. Los antineoplásicos también se han relacionado con diarrea crónica, y algunos otros medicamentos como los que intervienen en el metabolismo o en el paciente con diabetes tipo 2, sobre todo como la carbosa, el orlistat y la metformina. Todos estos medicamentos pueden llevar al paciente a presentar diarrea crónica. Ahora, algo como les comentaba previamente, muy importante, las diarreas postquirúrgicas. Muchos pacientes que nos lleguen a la consulta con diarrea de más de 4 semanas de evolución, hay que hacerles mucho hincapié en qué cirugías les han realizado, porque si se les ha realizado por alguna situación vagotomías o lesiones del nervio vago, puede llevar un vaciamiento gástrico acelerado. También a los pacientes que se les ha realizado funduplicatura, se les puede presentar diarrea, sobre todo por lesión del nervio vago, resecciones intestinales extensas, sobre todo si es de ilion terminal o de la válvula ileocecal, porque ocasiona lo que se llama mala absorción. También hay que considerar las resecciones ileales, colecistectomía. Esto ocasiona diarrea por ácidos biliares, y las cirugías bariátricas, ya que ocasionan un tránsito intestinal acelerado, mala absorción, por lo cual diarreas osmóticas. Tenemos las enteropatías, que son enfermedades que afectan la pared intestinal, y clínicamente son pacientes con síndrome de absorción intestinal deficiente, que se van a manifestar con diarrea explosiva, esteatorrea, creatorrea, lientería,
heces flotantes, en algunos casos va a presentar anemia, dolor abdominal y pérdida ponderal. Estas enfermedades obviamente ya son más severas, hay que dividirlas de acuerdo a la causa, las enteropatías, es decir, están afectando la mucosa. ¿Cuáles son las divisiones para precisamente las enteropatías? Pueden ser autoinmunes, secundarias a medicamentos, secundarias a radioterapia, infecciosas, infiltrativas o neoplásicas y algunas otras causas. En cuanto a las colonopatías, tenemos que la diarrea de origen colónico se va a manifestar con síntomas de predominio postprandial, precedidos por cólico o urgencia. Las heces van a ser líquidas, pero de un volumen pequeño. Pueden ser acuosas o bien sanguinolentas o con mocos si la causa es inflamatoria. Es lo que les comentaba en diarrea crónica. Normalmente las diarreas de colon, que vienen de colon, son disentéricas y son de pequeño volumen. En cuanto a las colonopatías, tenemos las causas autoinmunes, los medicamentos como los antibióticos, AINE, inmunosupresores, radioterapia, las infecciones crónicas, los trastornos infiltrativos, neoplásicos, y cirugías, como les comentaba previamente, también las colitis por derivación, sigmoidectomía, colectomía total, proctocolectomía, los trastornos motores y funcionales, también ocasionan diarrea, pero esto ya es diarrea funcional. Si se dan cuenta, es un tema sumamente amplio, que se tiene que hacer un interrogatorio muy extenso y tenemos que considerar múltiples situaciones, desde la alimentación del paciente, sus cirugías previas, antecedentes heredofamiliares, personales, patológicos, obviamente, por lo cual la historia clínica es de suma importancia y es un tema complejo. Tenemos que la historia familiar, tenemos que estar preguntando sobre enfermedades autoinmunes intestinales, como enfermedad inflamatoria intestinal, llámese Crohn, sí, son enteropatías, también las enteropatías autoinmunes, enfermedad de Crohn, cáncer colorectal, lugar de origen o los viajes recientes por las infecciones endémicas y también enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn o Sprue tropical. También considerar la enfermedad celíaca, perdón, no es una enfermedad de Crohn, es enfermedad celíaca. Y en cuanto a alergias o antecedentes de atopia, en colitis eosinofílica, sinceramente no es sencillo de diagnosticar o de sospechar. El uso previo y actual de medicamentos también se le debe interrogar al paciente, empezando con laxantes, antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, obviamente antibióticos, ya comenté clindamicina, amoxicilina, los macrólidos como la citromicina, las quinolonas que últimamente se utilizan mucho, los antidepresivos y ansiolíticos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la colchicina, un medicamento que se utiliza para la gota, algunos medicamentos como el misoprostol, etcétera. Entonces, es importante preguntarle, como les comentaba, sobre los medicamentos, porque pueden ocasionar diarrea de diferente etiología, por diferentes mecanismos. Sobre las cirugías, como les comentaba, todo esto pueden ocasionar el síndrome de vaciamiento gástrico acelerado, sobre todo en las bariátricas, sí, es un crecimiento bacteriano en intestino delgado, el síndrome de intestino corto en resecciones intestinales importantes y diarrea por ácidos biliares del intestino. Sobre infecciones gastrointestinales previas también hay que interrogar al paciente. Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, diarrea funcional. Hay que considerar que las diarreas funcionales o el intestino irritable es la primera causa, entonces esto es importante. Le tiene intestino irritable, predominio diarrea, no, hay que pensar todo lo demás. Se nos puede ir un paciente con... Hay que preguntarle si tiene asociación con anemia. Enfermedades autoinmunes, también como tránsito retardado, miopatías y antecedentes de pancreatitis, sobre consumo de alcohol, diabético, etcétera. Sobre si tiene datos de insuficiencia pancreática endocrina, exócrina. Entonces, si se dan cuenta, hay que considerar un grupo de diagnóstico sumamente grande. Hay que definir el patrón evacuatorio, ver la frecuencia que tiene el paciente y pues realmente no lo vas a poner a pesar sus heces, como dice la definición, pero sí hay que ver sobre la gravedad de los síntomas, sobre si hay deshidratación, sobre el paciente si está hipotenso, si ha disminuido la uresis, qué tanto le afecta en el estado general, si se presenta de noche, como les comentaba, si hay
atorrea, si hay datos de mala absorción, si el paciente está perdiendo peso, si el paciente tiene disentería, etcétera. También, como les comentaba, es importante ver si el paciente tiene algunos datos que nos sugieran la etiología en alguna parte. Por ejemplo, la sangre moco pus nos estaría hablando de que el paciente tiene compromiso en colon. Las gotitas de aceite o de grasa nos podrían sugerir de que el paciente tiene mala absorción. Hay que pensar o considerar algunas patologías pancreáticas e igual la lientería, partículas de alimentos. Hay que ver si el paciente no tiene esto. ¿Por qué podría sugerirnos precisamente etiología pancreática? El antecedente o la presencia de heces, hay que siempre sospechar malignidad o enfermedad inflamatoria intestinal. Las heces acuosas, sugerir un proceso osmótico o secretorio, que es la gran mayoría. Y pues bueno, la relación con la defecación, con las comidas, con el ayuno, la temporalidad con los alimentos, si hay distensión, si hay meteorismo, borborismos, flatulencias, y el hecho de que haya urgencia o incontinencia provienen de aquellos pacientes que pudieran tener otros trastornos funcionales, llámese intestino irritable. Esto es importante, la diarrea que ocurre por la noche y que despierta al paciente sugiere fuertemente una causa orgánica. Normalmente las diarreas no ocurren mientras el paciente duerme. Entonces siempre interrogar si la diarrea lo despierta por la noche. Tenemos una tabla sobre diarrea crónica, los síntomas, signos y alteraciones analíticas sugestivas de una causa orgánica. Como les comentaba, estos son los datos de alarma, los que nos van a sugerir que hay algo subyacente no funcional, es decir, orgánico. Sangra en las heces, fiebre, síndrome consuntivo, inicio reciente en las evacuaciones o cambio en reciente, en edades o etapas avanzadas de la vida, antecedentes importantes heredofamiliares, la diarrea que despierta al paciente por la noche, que persiste a pesar de que el paciente esté en ayuno, pues que haya esteatorrea, no lo vamos a poner a pesar, pero sí tal vez que haya esteatorrea, que encontremos algo que nos llame la atención en la exploración física o en los estudios de laboratorio, como anemia, hipoalbuminemia, un paciente con diarrea funcional, es decir, un paciente con intestino irritable, que pensemos que, no sé, utiliza laxantes o algún medicamento, no tendría por qué tener anemia o hipoalbuminemia. Hay que recordar que estos son marcadores de enfermedad crónica. E igual, si el paciente tiene aumento de BCG o PCR, no tendría por qué tenerlo en un paciente con intestino irritable por diarrea. Estos son marcadores precisamente inflamatorios, no tendrían por qué estar elevados en otra situación que no sea algo orgánico. Igual los análisis de heces no tendrían por qué tener sangre, calprotectina o lactoferrina si es algo funcional. Esto es únicamente alterado en pacientes que tienen causa orgánica. Hay síntomas asociados como el dolor abdominal, las flatulencias, el edema, distensión. Edema sobre todo si el paciente ya tiene hipoalbuminemia, está perdiendo proteínas por algún otro lado o también por las heces, sobre todo en problemas pancreáticos. Hay que examinar la dieta del paciente, como les comentaba, toda la dieta rica en los FODMAPs. Los FODMAPs son sacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles sacáridos. Y esto ocasiona efectos de gas. Los FODMAPs son prácticamente azúcar y contienen un grupo de un montón de medicamentos. Tenemos ejemplos y ejemplos de medicamentos. Hay que ver el entorno en el que vive el paciente, sus actividades sexuales, su exposición a animales, el uso de drogas, etcétera, etcétera. O el uso. En esta diapositiva, en estas tablitas, podemos observar las características o por qué algunos pacientes con esto que se menciona aquí, por ejemplo, los viajeros pueden tener diarrea. Por ejemplo, los viajeros pueden tener diarrea secundaria a infecciones, estas cuatro, e igual los brotes epidemiológicos, los brotes de epidemias, mejor dicho, pueden ser secundarios a igual infecciones. Ahora, aquí lo importante son los pacientes, por ejemplo, que son diabéticos, normalmente su diarrea puede ser secundaria a alteraciones en la motilidad, a algunos medicamentos, como les comentaba, la carbosa y la metformina, o que haya enfermedades asociadas, como la enfermedad celíaca, que ya es un paciente con diabetes avanzada y tenga insuficiencia pancreática exócrina o sobrecrecimiento bacteriano. También los diabéticos hacen sobrecrecimiento bacteriano. Los pacientes con VIH-Sida
Hay que considerar también esta población especial que pueden tener diarrea secundaria a infecciones oportunistas, como secundaria a los medicamentos o que hayan desarrollado linfoma. Y los pacientes que estén hospitalizados en alguna institución, hay que considerar siempre la infección por Clostridium difficile, que sea por medicamentos, porque normalmente son pacientes que están en polifarmacia, que sea por nutrición enteral o parenteral, que esté en secundario esta diarrea isquemia o sea por rebosamiento. Como les comentaba, la diarrea funcional siempre es importante considerarla, siempre es importante tenerla en nuestro cerebro porque es la primera causa de diarrea crónica y su diagnóstico se basa en los criterios de Roma 4 que pues posteriormente habría que revisar. Entonces tenemos que ahora hay que hacerle el cuadro clínico y el examen físico al paciente. El examen físico es sumamente importante, hay que ver el estado de nutrición, el estado general de los líquidos, si ha habido fiebre, si hay alteraciones a nivel tegumentario, tiroideo, torácico, cardíaco, abdominal y anorrectal. Aquí me voy a detener un poquito porque el examen anorrectal, a pesar de que muchos pudieran o pudiéramos hacerlo o saltárnoslo, es importante en los pacientes con diarrea crónica porque muchos de ellos pueden tener diarrea secundaria a rebosamiento, a una incompetencia o no del esfínter, fístulas, etcétera. Y también hay que valorar las extremidades, sobre todo para ver si no hay o hay edema. ¿Por qué es importante el edema? El edema es importante porque si el paciente está perdiendo proteína, si está perdiendo albúmina, las evacuaciones va a tener edema, va a tener fuga a tercer espacio, entonces es importante. Los signos físicos son muy útiles para determinar la gravedad que está ocasionando la diarrea. Un examen abdominal, un examen, como les comentaba, rectal y pues bueno, hay que hacerle algunas pruebas diagnósticas también. Tenemos eh, múltiples biomarcadores, algunos medibles en aliento, otros en heces, otros en sangre, otros en orina, ahí me equivoqué, perdón, algunos radiográficos, endoscópicos, y no hay que dejar ir los histológicos, que también son sumamente importantes. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales del intestino irritable predominio diarrea? En estos pacientes que previamente se les diagnosticó intestino irritable predominio diarrea, vean que no era intestino irritable predominio diarrea, eran intolerancias a los alimentos y es del 20 al 67% intolerancias y que realmente no tenía intestino irritable el paciente. Bueno, pues hacer dietas de exclusión. Tenemos también que hasta un 40% de los pacientes previamente diagnosticados con intestino irritable tenían diarrea por mala absorción de ácidos biliares. Y pues aquí es muy difícil hacer esta prueba de SECA. Lo más importante o lo que pudiéramos hacer en la clínica nosotros es darles secuestradores o resinas de ácidos biliares como la colestiramina, algún que les había dicho que tenía intestino irritable, tienen sobrecrecimiento bacteriano. En este caso, pues no vamos a hacerles aspirado de intestino delgado. La verdad es que, a pesar de que es el método diagnóstico, en México prácticamente no existe, o el ensayo de test del aliento, la verdad es que lo que más se utiliza es la prueba empírica con rifaximina. Y si esta funciona, pues el paciente tenía sobrecrecimiento bacteriano y no intestino irritable. También tenemos el intestino irritable postinfeccioso. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Ocasiona disbiosis. Que el paciente haya tenido una diarrea importante y posterior a ello tenga que coma X cosa y ya no la tolere y ya tenga evacuaciones diarreicas, Bristol 5, 6 o 7, pudiera ser secundario a disbiosis. La verdad es que estos test no se realizan ni siquiera en los institutos, se realizan de manera frecuente únicamente con fines de investigación. En México no se aplica. Tenemos otra entidad, colitis microscópica, que ¿cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, tomando biopsias de colon, sobre todo en pacientes geriátricos que sean usuarios de AINES, IVPs y antidepresivos. Y un porcentaje menor tiene enfermedad celíaca, esto se realiza con anticuerpos.
Entonces, si nos damos cuenta, muchos pacientes que previamente se les había diagnosticado intestino irritable, predominio de diarrea, tienen otras enfermedades. Entonces, no hay que dejar estos pacientes y decirles que su diarrea es funcional, porque no es funcional. Sí tiene una causa orgánica y con un porcentaje significativo. ¿Cuáles son esta tablita es del consenso mexicano para diarrea crónica por el estudio y vean que pues, sí existen las pruebas de aliento, múltiples pruebas de aliento, desde la tasa fecal, seca, todo lo que ustedes ven aquí. La verdad es que no se utiliza ni siquiera en el Instituto de Nutrición. Lo que se hace son pruebas empíricas, es decir, si nosotros sospechamos que el paciente tiene SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, pues le damos rifaximina. Nunca se hacen pruebas de aliento ni de glucosa ni de lactulosa. Lo que sí se utiliza, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, eso sí se hace en laboratorios hasta aquí en Toluca, en cualquier lado. Calprotectina es frecuente que se pueda hacer, lactoferrina también. Esto no se realiza de relación lactosa-mannitol, tal vez en Estados Unidos. La proteína C reactiva se puede pedir en cualquier laboratorio y es un marcador de inflamación, es un reactante de fase aguda. Los anticuerpos para enfermedad celíaca sí se pueden utilizar, aquí en Toluca sí se pueden realizar. Estos anticuerpos anti-CDTB, la verdad es que no sé si se hagan de manera rutinaria. Los PANCA sí se utilizan para enfermedad de COSI, sobre todo en COSI se pueden llegar a utilizar, bueno, en ambas enfermedades, pero los ASCA sí es en Crohn. En los ASCA sí es importante realizar en los pacientes que sospechemos Crohn. Los carótenos, la grasa en heces, la elastasa fecal, seca, esto la verdad es que no se utiliza. Lo que sí podemos realizar es endoscopías y colonoscopías, sobre todo para tomar biopsias y pues ver que algunas otras causas pueden estar afectando la mucosa, es decir, las enteropatías. Y pues bueno, histológicamente lo podemos pedir, también las biopsias que se toman por endoscopía nos pueden dar un diagnóstico definitivo, o al menos la descripción microscópica. Aquí voy con esta tablita. Lamentablemente en gastroenterología, a pesar de que sí hay muchas pruebas que en teoría y tal vez en primer mundo sí funcionen, no aplican en México, ni siquiera en el Instituto de Nutrición tienen la mitad de estas. Esa es la parte mala. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como clínicos? Hacer un interrogatorio y volver a interrogar y volver a interrogar y volver a interrogar, porque es un tema sumamente difícil si no tenemos eh, ni la mitad de estos estudios, tristemente. Entonces, bueno, tenemos biomarcadores que, como les comento, se utilizan en el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, pero lo que utilizamos más que nada los clínicos es darle tratamiento con rifaximina, pues si el paciente mejora, del lujo era SIBO, si no mejora, pues no era SIBO. Lamentablemente es así. Eh, los biomarcadores fecales, este artículo nos menciona que los copros, tanto el copro como los coproparasitoscópicos, tienen baja sensibilidad y especificidad que no se recomiendan. Ahora, como les comento, muchos de estos, este no, eh, pero muchos sí son de países primermundistas, entonces por eso no te recomiendan de primera instancia, pero realmente algunos otros, sobre todo los que vienen de India, sí te dicen que sí vale la pena realizarle coproparasitoscópicos, sobre todo si el paciente tiene datos de diarrea inflamatoria. Los biomarcadores fecales, tenemos esto es con fines de investigación, no sé si se haga en México, PCR o que detecta el material genético de cualquier microorganismo en el panel gastrointestinal fecal infeccioso. Pues esto nos puede ayudar para ver qué microorganismo está ocasionando. Tenemos como biomarcadores fecales la calprotectina, la lactoferrina y la elastasa de polímeros nucleares. La calprotectina es la más importante, sí se utiliza, sí se puede realizar de manera rutinaria en muchos laboratorios del país y tenemos un punto de corte de 50 y de 1000 microgramos sobre gramo. Y el hecho de tener un corte de más de 1000 nos habla con una alta probabilidad el paciente tiene un daño a nivel de la mucosa, tiene una enteropatía, a 27 veces más riesgo. Y da igual a la lactoferrina, nos habla de que hay un daño a la mucosa, que
¿Qué nos dice el resultado positivo? Pues como les comento que hay inflamación, pues que a este paciente se le están destruyendo los neutrófilos a nivel de la mucosa colónica. También tenemos biomarcadores urinarios que nos pueden hablar de permeabilidad intestinal y nos habla de causas estructurales que se pueden llegar a alterar el intestino delgado. La verdad es que nada más con fines didácticos nos habla de permeabilidad intestinal, es algo similar a la lactoferrina y calprotectina y nos puede ayudar a causas inflamatorias y no inflamatorias intestinales, a discernir entre ellas. No es de uso rutinario, sinceramente. Los biomarcadores serológicos, pues aquí tenemos estos detectan la inflamación tisular o la presencia de anticuerpos. Depende de, obviamente, qué enfermedad. Como les comentaba, los PANCA se utilizan mucho en CUSI y los ASCAS se utilizan mucho en la enfermedad de Crohn. También tenemos los antitransglutaminasa que se utilizan en la enfermedad celíaca. BCG es un reactante de fase aguda que lo único que nos dice pues, es que hay algo inflamado. No nos va a decir es dicha enfermedad, no. Lo único que nos dice es que hay algo que está inflamado, al igual que PCR. Nos hablan sobre inflamación de los tejidos. Para enfermedad celíaca también tenemos pruebas de anticuerpos, como los anticuerpos antigliadina, antigliadina deaminada y los antitransglutaminasa IgA, que son los que más se utilizan con mayor sensibilidad y especificidad, los antitransglutaminas. También podemos hacer al paciente pruebas genéticas, que pues obviamente no es tan frecuente aquí en México, por eso los antitransglutaminasas son los que más se utilizan. La enfermedad inflamatoria intestinal, como les comentaba, son los ANCAS para la enfermedad de Crohn, los anti-ASCAS y también se pueden utilizar los PANCA o los CANCA, tanto para CUSI y los ASCA pues, tienen dicha especificidad y sensibilidad para ambas enfermedades. Los carótenos séricos que nos hablan de mala absorción, nos hablan precisamente de algunas entidades que pueden llevar a mala absorción. Por ejemplo, patologías pancreáticas llevan a mala absorción. El punto de corte es mayor a 130 y pues, bueno, no se realiza de manera frecuente. La grasa fecal, igual tenemos la cualitativa y la cuantitativa. De investigación, aquí en México no se utiliza. Las pruebas de mala absorción, la prueba de vejilosa, y pues bueno, no se evalúa la capacidad absortiva del intestino. Tenemos otras pruebas para medir insuficiencia pancreática exócrina, que son con fines didácticos. La elastasa fecal, que es lo que más se utiliza para insuficiencia pancreática exócrina, con un punto de corte de 100 microgramos sobre gramo. Y lo que les comentaba de los ácidos biliares, que es la prueba de CCAT, es un gammagramo. Imagínense, con un hisopo radiomarcado, realmente no se utiliza de manera rutinaria. ¿Qué hay en cuanto a la colonoscopia? Pues en general sí nos ayuda hasta en el 31% de los casos y 2 estudios mexicanos concluyeron que la colonoscopia con toma de biopsias puede establecer el diagnóstico y corresponde con la bibliografía internacional desde un 28 hasta un 36%. ¿Qué es importante con la colonoscopia? Pues más que ver precisamente el estado macroscópico de la mucosa, algo muy importante en los pacientes con estas entidades de diarrea crónica es la toma de biopsias. Nos va a decir el estado de la mucosa, no solo macroscópico, sino microscópico. Y también nos puede ayudar, y es parte del protocolo, hacerle al paciente una endoscopia, llegar hasta duodeno, como ustedes pueden ver, porque sobre todo en enfermedad celíaca nos puede servir la toma de biopsias y ver la atrofia de las mucosidades. Entonces, el algoritmo diagnóstico en diarrea crónica es sumamente difícil. Hay que hacer el punto de corte de 4 semanas, pues ver que el paciente no esté tomando medicamentos, que haya sido no operado, ver si tuvo infecciones previas, sus viajes recientes, ver si tiene factores de riesgo para sobrecrecimiento bacteriano
Si tiene algún componente emocional, de ansiedad, de estrés, para ver o considerar la diarrea funcional, llámese intestino irritable, predominio diarrea. También hay que considerar a poblaciones de riesgo para ver si no tiene VIH o SIDA y tomar un montón de laboratorios, todos los que ya les comenté, desde una biometría hemática, PCR, vitaminas, ácido fólico, transferrina, ferritina, carótenos, en donde lleguen a tener, eh, parasitoscópicos, coprocultivos, grasa fecal, vejilosa, etcétera, no se utilizan, pero sí no se realizan aquí, pero tal vez sí considerar enfermedad celíaca, hay que considerar los antitransglutaminasa IgA y hacerle endoscolonoscopia al paciente, por eso dice biopsia de duodeno. Esto es para enfermedad celíaca. En el caso de que sospechemos mala, esto es si sospechamos mala absorción, si consideramos una diarrea inflamatoria, como les comentaba, la calprotectina y la lactoferrina son muy importantes, nos dan un punto de corte y esto es prácticamente para diagnosticar o discernir entre CUSI y Crohn, que nos va a ayudar para saber si es una o es otro, si estos están elevados. Uno, la colonoscopia con toma de biopsias y dos, los anticuerpos. Los anticuerpos también son importantes. Y ahora, si no sospechamos de que el paciente no sea una diarrea funcional, no sea una diarrea mal absortiva, ni sea una diarrea inflamatoria, bueno, hay que considerar otras enfermedades como la colitis microscópica, eso es a través de colonoscopia y toma de biopsia, otras enteropatías o diarrea asociada a ácidos biliares, como pues con una colonoscopia, con una endoscopia, incluso una videocápsula endoscópica o una enterotomografía. Como se dan cuenta, no es sencillo, sí tienes que considerar un montón de cosas, un montón de medicamentos, exposiciones, antecedentes, etcétera. Entonces, es un tema que se tiene que estudiar. Tenemos otro algoritmo que nos habla prácticamente de lo mismo, no me voy a detener nuevamente, pero pues considerar que hay otras recomendaciones a nivel internacional. Esta otra parte que nos habla sobre diarrea que ya es complicada, severa o refractaria, pues nos comenta sobre los estudios que nosotros podemos realizarle al paciente y los problemas estructurales que puede tener el paciente que le puedan ocasionar diarrea y cómo podemos llegar a ellos, bueno, a través de colonoscopía o estudios de imagen. Y si no hay alteraciones estructurales o no hay alteraciones en los exámenes de laboratorio, pues podemos hacerle un taller con las heces y es donde sabemos la osmolaridad, la brecha aniónica y pues obviamente los electrolitos, el pH de las heces. Tenemos todas estas causas, todas estas, precisamente los mecanismos, la osmótica, la secretora, la diarrea correa y la enfermedad inflamatoria y cuáles son las enfermedades que normalmente pueden llevar a ello y cómo podemos nosotros encontrar la causa. El tratamiento pues está enfocado a encontrar la causa. Si es secundario en medicamentos, bueno, suspende o considera cambiarlo. Si el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, hay que dar por ejemplo, en el caso de la diarrea biliar, un secuestrador de ácidos biliares, en el caso de SIBO, como les comentaba, rifaximina, o en el caso de tránsito intestinal acelerado, pues intentar tal vez algún antidiarreico. En la diarrea postinfecciosa, insisto, el SIBO, la rifaximina, y en caso de que se llegue a sospechar estrés tropical, sumamente raro, entre comillas raro, porque es difícil de diagnosticar, siempre están las tetraciclinas. En el síndrome de intestino irritable postinfeccioso sirven la rifaximina, los probióticos, y en algunos casos la colestiramina. En los pacientes que tengan enteropatías o que tengan pues algunas otras enfermedades, se puede intentar los esteroides como budesonide, mesalazina, etcétera. En la insuficiencia pancreática exócrina, pues le podemos dar enzimas pancreáticas, ya hay preparados de enzimas a nivel comercial. En CUSI Crohn, pues darle igual, mesalazina, esteroides, bla, 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 inmunosupresores biológicos. En la colitis microscópica funcionan los esteroides. En la diarrea por ácidos biliares, como ya les comenté, colestiramina. En las tumoraciones, pues bueno, el tratamiento de la neoplasia. Y en la diarrea funcional o intestino irritable predominio de diarrea, funciona la rifaximina, los probióticos, loperamida, etcétera, antidepresivos, obviamente. Y es importante también la intervención dietética. Es importante que tengamos en cuenta en todos los tipos de diarrea
La dieta. La dieta juega un papel sumamente importante. No sabemos qué tanto de diarrea crónica sea secundaria, como les comentaba. Algunas azúcares pobremente absorbidas y que estén ocasionando una diarrea osmótica en el paciente. Entonces, esto es importante que le comentemos al paciente. Y también esto, recuérdenlo, es la primera causa, sí, pero tenemos que pensar que hay un montón de cosas que pueden darnos un sobrediagnóstico y que son muchas causas que están atrás de un intestino irritable, predominio de diarrea. Da un porcentaje de hasta el 40-50% por un diagnóstico equívoco de su famosa colitis nerviosa, ¿no? Predominio de diarrea. Entonces, eso siempre hay que considerarlo. Conclusiones, pues es un reto diagnóstico, son múltiples etiologías, es sumamente compleja la diarrea crónica. El abordaje se basa en los antecedentes heredofamiliares, familiares clínicos, en determinar la causa y luego subcategorizar, solicitar pruebas diagnósticas a todos los pacientes dependiendo de sus factores de riesgo, pues dar una terapia oportuna y más que nada específica, dependiendo la etiología de esta patología. Eh, pues bueno, si tienen alguna duda, que de seguro son un montón, pues aquí estoy al pendiente.